El príncipe Guillermo entró en el despacho privado de su padre y colocó la mano directamente sobre un documento de autorización sin firmar. El rey Carlos estaba a punto de transferir el control permanente de una residencia oficial de gran importancia simbólica a la reina Camila. El príncipe de Gales no recurrió a un comunicado ni a una petición cortés para retrasar la decisión. Entró en la habitación y detuvo en seco la transferencia de la histórica propiedad de la corona. Esta intervención directa puso al descubierto una profunda fractura institucional que ningún equipo de relaciones públicas del palacio podría ocultar fácilmente. El rey esperaba algunas cuestiones administrativas discretas, pero no la intervención física de su hijo. Carlos bajó la mirada hacia la mano de Guillermo, que descansaba sobre el documento sin firmar, y luego alzó la vista en absoluto silencio. Había creído sinceramente que su suprema autoridad como soberano resolvería el asunto interno sin resistencia alguna. En cambio, el heredero al trono había trazado una línea clara e inflexible contra sus planes. Camila desconocía por completo la crisis que se estaba gestando hasta que un alto asesor la encontró en el pasillo. Había comenzado a planificar las reformas privadas, la contratación del personal y la organización de la casa. Creía que el traslado definitivo de la residencia oficial era un asunto zanjado en la familia. Entonces, llegó el breve mensaje de que Guillermo había logrado bloquear la autorización del rey. La reina consorte se detuvo, despidió a sus sirvientes y se retiró en silencio a una habitación privada. La profunda humillación llegó mucho antes de que su ira pudiera manifestarse durante la noche. Durante el enfrentamiento, Guillermo llevó a la oficina de su padre un informe constitucional formal y muy detallado. El documento explicaba las estrictas limitaciones legales y financieras que regían las decisiones sobre las propiedades oficiales de la corona. El informe demostraba que el control permanente de una residencia no podía otorgarse mediante un acuerdo privado. Estos edificios se financian con fondos públicos de la corona, lo que significa que su mantenimiento afecta a los futuros reinados. No se trataba de una donación privada para distribuir, sino de un bien institucional administrado en fideicomiso. La silenciosa disputa pronto involucró a otros miembros importantes de la familia que habían permanecido al margen. La princesa Ana y varios otros, cuya aprobación requería Carlos, desconocían por completo la transferencia propuesta. Solo un círculo muy reducido de administradores del palacio había visto la autorización original del rey. Guillermo temía que este secretismo fuera esencial para proteger el controvertido plan de cualquier posible impugnación. Si la transferencia era sencilla, no había razón para manejarla con tanta discreción a puerta cerrada. La disputa procesal era solo la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo y personal. William creía que su difunta abuela, la reina Isabel II, había dejado instrucciones específicas sobre la propiedad. Pretendía confrontar con sus palabras exactas y escritas respecto a las residencias oficiales. Pero primero debía afrontar la dolorosa realidad de por qué Carlos quería cederle la casa a Camila. Detrás de la disputa por las llaves y las firmas se escondían tres personas luchando por futuros diferentes. Carlos consideró la transferencia permanente como la prueba definitiva de que su esposa era verdaderamente aceptada por la familia. Durante años había observado a Camila cumplir con sus deberes reales, percibiendo una resistencia silenciosa a su alrededor. Otorgarle la residencia oficial fue su declaración más contundente de que formaba parte permanente de la monarquía. Camila veía la propiedad como una protección vital para el día en que Carlos ya no estuviera para defenderla.
Guillermo, por su parte, veía el edificio como un patrimonio que debía conservarse en fideicomiso para las generaciones futuras. Guillermo era consciente de los profundos sentimientos de su padre, pero temía el peligroso presente que sentaría. Sabía que cualquier acuerdo privado que se hiciera ahora se convertiría en una pesada carga durante su futuro reinado. Una residencia real era un hogar histórico que la corona conservaba para uso oficial a lo largo de los siglos. Una vez que las promesas personales comenzaran a modificar esos límites, cualquier otra regla sería más fácil de quebrantar. Carlos veía esta resistencia como un rechazo directo y doloroso a su matrimonio y a su esposa. El rey creía que su hijo mayor había optado fríamente por el procedimiento rígido en lugar de la lealtad familiar. El heredero creía que su padre había elegido un voto personal y emotivo por encima de la antigua institución que protegían. No se trataba de un simple malentendido, sino de un choque fundamental y doloroso de valores esenciales. Camila se sentó sola en su habitación con los planos arquitectónicos preliminares de la residencia ante ella. Estudió las habitaciones marcadas y luego, con el corazón apesadumbrado, volvió a guardar los papeles en su carpeta. La intervención directa de William había dejado al descubierto la vulnerable verdad que ella había intentado ignorar durante años. Su seguridad futura en el palacio podría durar solo mientras Carlos se mantuviera lo suficientemente fuerte como para garantizarla. Era una situación aterradora para ella después de décadas de luchas de relaciones públicas. La princesa Catalina había comprendido este peligro mucho antes de que comenzara el discreto enfrentamiento en el despacho. Durante sus conversaciones privadas le advirtió a William que su silencio acabaría convirtiéndose en consentimiento. Su preciso consejo cambió por completo la perspectiva del príncipe de Gales. La inacción lo convertiría en cómplice de una decisión que, según él, era constitucionalmente errónea. Meses antes, Carlos le había hecho a Camila una promesa privada sobre su seguridad futura. Le aseguró que siempre tendría una residencia real segura y permanente en Londres. El traslado fue su intento desesperado por cumplir esa promesa íntima y personal a su esposa. Pero la princesa Ana había escuchado una advertencia similar durante una conversación privada con la difunta reina. El rey no tenía ni idea de que esta conversación privada y grabada hubiera tenido lugar. Cuando Ana abrió el relato sellado, la disputa familiar se transformó en una batalla por los límites. La crisis en realidad había comenzado años antes en el castillo de Windsor tras una tensa cena familiar. La reina Isabel II había convocado a su hija para hablar sobre el futuro de las residencias oficiales. La difunta monarca dejó una instrucción inequívoca antes de que la princesa Ana abandonara la sala. Declaró que las residencias oficiales vinculadas a la oficina del soberano jamás debían convertirse en recompensas por lealtad. Temía que el afecto personal se transformara en secreto en una obligación institucional pública y permanente. Una residencia real privada podía donarse fácilmente o transferirse a un fideicomiso familiar, pero una residencia oficial existía únicamente para apoyar la labor del soberano. Su inmenso coste, seguridad y personal superaban con creces los límites de cualquier reinado. La difunta reina le pidió a su hija que recordara que la generosidad nunca debía confundirse con la propiedad. Ana comprendió que se trataba de una advertencia crucial diseñada específicamente para una futura crisis. La advertencia se activó horas antes cuando Camila habló de establecer una casa permanente allí. Carlos respondió sin dudarlo, prometiendo hacerlo realidad una vez que fuera rey. La difunta monarca
escuchó la promesa e inmediatamente dio por terminada la conversación durante la cena. Más tarde, esa noche, admitió que su preocupación no se basaba en una hostilidad personal hacia Camilla. Temía que las garantías privadas acabaran exigiendo financiación pública y protección permanente. Dictó un memorándum formal, añadiendo una sola frase manuscrita de su propia autoría. En ella escribió que ninguna reasignación permanente debía producirse sin consulta colectiva y aprobación por escrito. Anne conservó una copia certificada de ese memorándum, esperando el momento oportuno. Nunca utilizó el documento mientras su madre vivió, ya que no se había intentado ninguna transferencia. Charles solo había recibido una advertencia general de que la propiedad debía permanecer disponible para funciones oficiales. Nunca se le informó de que la difunta reina había rechazado específicamente concederla de forma permanente. Ahora, la tía de William había puesto el documento oculto directamente en manos de su equipo legal. William se dirigió al despacho de su padre llevando consigo la copia del memorándum de la difunta reina. No había ningún asesor presente cuando entró en la habitación privada del rey aquella tarde. Carlos estaba de pie junto a su escritorio, con la crucial autorización de transferencia aún sin firmar delante de él. William colocó la página manuscrita justo al lado de la orden oficial de transferencia de propiedad sobre el escritorio. Lo que siguió fue un enfrentamiento directo entre un padre protector y un heredero moderno. Guillermo le dijo a Carlos que la residencia pertenecía a la corona, no a un solo reinado. Su seguridad, mantenimiento y función ceremonial estaban directamente ligados a la monarquía misma. Esto convertía la transferencia en un acto vinculante para las generaciones futuras. Carlos argumentó que los soberanos siempre habían ostentado la autoridad suprema sobre las casas reales. Insistió en que el uso permanente de la propiedad por parte de Camila no la privaría de la corona. Creía que su acuerdo protegería la residencia histórica y a su esposa. William devolvió la orden sin firmar a su padre arrojándole la mano. Afirmó que un soberano no puede ceder lo que tiene en custodia. La expresión de Charles cambió al instante cuando su hijo desafió su autoridad ejecutiva inmediata. Acusó a William de confundir su papel de tutor con una desobediencia familiar absoluta. William respondió que la lealtad no significaba guardar silencio ante un error crucial. Se negaba a heredar una decisión tomada por impulso y defendida como tradición. Camilla entró en la oficina antes de que ninguno de los dos hombres pudiera seguir hablando. Había comprendido que su futuro se decidía a puerta cerrada. No se quedaría fuera mientras su seguridad era desmantelada sistemáticamente. La reina consorte le preguntó a Guillermo si no se había ganado nada tras años de servicio. Guillermo escogió sus palabras con cuidado, manteniendo la voz firme y completamente controlada. Dijo que el servicio le había granjeado respeto, protección y dignidad, pero no la propiedad de bienes. Camila escuchó sus palabras, pero las percibió como un rechazo frío y personal. Le estaba recordando que su aceptación aún tenía límites institucionales muy claros. Entonces Guillermo giró el memorándum de la difunta reina hacia las manos de su padre. El rey reconoció la letra de su madre, incluso antes de terminar de leer la frase. Se sentó lentamente, visiblemente conmocionado, al saber que ella había previsto este conflicto. Comprendió que Ana había conservado el documento mientras sus planes de propiedad avanzaban en secreto. Su ira inmediata se dirigió hacia su hermana calificando su silencio de traición directa. Aún así, el rey se negó a ceder ante las exigencias de su hijo. Dejó la transferencia sin firmar
pero ordenó que la propuesta se presentara ante el Consejo de los Estados. Este consejo era el órgano oficial responsable de las decisiones importantes relacionadas con las propiedades reales. La firma se había detenido, pero la disputa se había convertido en un conflicto institucional abierto. La próxima votación revelaría quién servía al rey y quién a la corona. Una vez que la propuesta llegó a la sala del consejo, la emoción se disfrazó de formalidad. Todas las sillas estaban ocupadas y cada documento estaba cuidadosamente numerado por el personal. Sin embargo, bajo el lenguaje formal subyacía la misma peligrosa cuestión de poder. Carlos creía que los altos funcionarios acabarían cediendo a sus deseos. Guillermo creía que las instrucciones escritas de la difunta reina prevalecerían durante la votación. Camila sabía que el resultado del consejo definiría todo su futuro. Charles inició la discusión con una confianza controlada, presentando su propuesta formal sobre la propiedad. Sin embargo, el consejo no podía ignorar los límites constitucionales de la transferencia. Varios altos funcionarios apoyaron un acuerdo renovable que le permitiera usar la propiedad temporalmente. William y Anne rechazaron cualquier redacción que sugiriera posesión personal permanente o un derecho futuro. El duque de Edimburgo. Eduardo buscó un término medio para protegerla. Quería preservar la dignidad de la reina consorte sin debilitar las normas de la corona. Carlos escuchaba atentamente cómo la lealtad familiar comenzaba a separarse de la obediencia administrativa directa. Todos los oradores se dirigieron al rey con respeto, pero optaron por defender los límites constitucionales. Carlos tamborileó con el dedo sobre la mesa cuando se planteó otra objeción formal. Entonces notó que William observaba su mano y su dedo se quedó inmóvil. El futuro rey dijo absolutamente nada, dejando que su silencio transmitiera la presión. Ana abrió el memorándum de la difunta reina y comenzó a leer las palabras en voz alta. Su voz se mantuvo firme al llegar a la última línea manuscrita de su madre. Cumplir la instrucción significaba causarle dolor directo a su hermano en público. La situación se tensó aún más cuando se descubrió oficialmente una cláusula financiera. La transferencia original habría sufragado todos los gastos de renovación a largo plazo con fondos públicos. Esto significaba que el público pagaría incluso si Camilla dejaba de desempeñar funciones oficiales. Lo que se había presentado como un simple acuerdo de vivienda ahora parecía una obligación. La cuestión era quién acabaría pagando la enorme factura de la propiedad. William propuso una solución de compromiso para resolver el punto muerto en la Cámara. Apoyó el pleno uso de la residencia por parte de Camila durante el reinado del rey. Recibiría protección total personal y asistencia doméstica en la propiedad. Pero una vez finalizado su reinado, la propiedad volvería a ser de uso ilimitado por la corona. Esta propuesta demostró que no intentaba expulsar a su madrastra. Simplemente impedía que una promesa temporal se convirtiera en ley permanente. El consejo permaneció dividido, pero Carlos optó por retirar su propuesta original. Aceptó el acuerdo revisado de Guillermo para proteger la autoridad que dejaría. La reina consorte tendría pleno uso de la propiedad durante su reinado. Sin embargo, la propiedad y el control futuro seguirían firmemente en manos de la corona. La promesa de permanencia se había reducido a un permiso temporal en las actas. Las consecuencias de esta decisión comenzaron a sentirse en la residencia casi de inmediato. Las autoridades congelaron todos los planes de renovación que implicaban cambios estructurales permanentes en el edificio. Se revisaron los nombramientos del personal y se retiraron los documentos que lo describían
como su residencia privada. Cada modificación hacía que la decisión pareciera más definitiva para la reina consorte. Camila estaba sentada sola con las llaves, sin usar sobre la mesa. No llamó a sus ayudantes ni intentó revertir la votación. Cuando Carlos entró en la habitación, le preguntó si tenía el poder. El rey no pudo responderle de inmediato. Su silencio evidenciaba su impotencia. Admitió que le había prometido seguridad porque quería disipar su inseguridad. La monarca creía que una residencia permanente demostraría que no podía ser apartada. Camilla escuchó y luego respondió que su promesa a la larga le había acarreado una humillación. Guillermo se enteró de cómo ella interpretaba el resultado durante una reunión privada en el palacio. Le dijeron que Camilla creía que él había utilizado el procedimiento para definirla como temporal. Esa acusación lo inquietó, demostrando que su victoria tenía un alto precio. La princesa Catalina decidió intervenir antes de que la situación se agravara y se convirtiera en una guerra familiar. En un mensaje privado explicó que la votación no era personal. Reconoció la crueldad de un sistema donde cada hogar tiene límites legales. Camila leyó el reflexivo mensaje 2 veces, pero no respondió de inmediato. En cambio, solicitó una reunión privada con Guillermo sin asesores. El consejo había resuelto la cuestión de la propiedad, pero la paz familiar seguía sin estar escrita. William esperaba encontrar enfado al entrar en el salón privado aquella tarde. En cambio, halló a Camilla de pie, junto a una chimenea fría sin ningún documento. No le pidió que revocara la votación final del consejo sobre la propiedad. Le preguntó si alguna vez había pensado en hacerla sentir segura. Su pregunta determinaría si la disputa se resolvería como una corrección constitucional o si, por el contrario, se convertiría en una ruptura personal irreparable para Carlos. Camilla exigió que nada de lo dicho en la sala se compartiera con los asesores. Guillermo accedió a su condición, deseando hablar sin utilizar un lenguaje institucional protector. Explicó que su resistencia nunca tuvo como objetivo menoscabar su dignidad ni su posición. Afirmó que una vez que un soberano utilizaba una propiedad de la corona, el siguiente la heredaba. Se esperaba que el futuro rey defendiera una promesa que nunca había hecho. Se negó a permitir que una residencia oficial sirviera para un solo matrimonio para siempre. Camilla escuchó y luego reveló el temor que había ocultado a todos. El deterioro de la salud de Carlos y la creciente autoridad de Guillermo le generaban incertidumbre sobre su futuro. No sabía a dónde pertenecería cuando terminara el reinado. Temía que su seguridad dependiera de personas que nunca la habían aceptado del todo. Guillermo no desestimó sus temores, admitiendo que la había tratado desde una perspectiva política. Se centró en las reglas y la herencia, ignorando lo que significaba vivir. Aceptó que su futuro no debía depender de lealtades familiares cambiantes. Locke ofreció una residencia vitalicia, financiada con fondos privados, asegurada mediante recursos familiares. Esto protegería su independencia sin privar a la corona de una residencia oficial. Camilla admitió que nunca necesitó tanto el edificio como pruebas. Una vez que sus temores fueron resueltos, directamente aceptó respaldar la decisión del consejo. Su aceptación puso fin a cualquier pretexto para futuros conflictos entre las familias. Guillermo regresó con Carlos trayendo una solución, no una declaración pública triunfal. El rey finalmente comprendió que el obstáculo no era la crueldad de su guía, sino el miedo. Por la mañana, la disputa privada había trascendido los muros del palacio y llegado a la prensa. Las emisoras interrumpieron su programación y multitudes se congregaron frente al Palacio de Buckingham en Londres.
La opinión pública estaba dividida entre quienes veían desafío y quienes veían deber. Los funcionarios del palacio actuaron con rapidez, confirmando que Camilla conservaría el derecho a usarlo durante el reinado. El comunicado enfatizó la continuidad, la rendición de cuentas y la aceptación unánime del acuerdo revisado. Sin embargo, la explicación no logró calmar el intenso debate en las redacciones. Los comentaristas se dividieron casi de inmediato, siguiendo posturas que se habían estado gestando durante décadas. Algunos veían a un heredero desafiando al rey, mientras que otros veían una preparación estratégica. Hoy, durante el desayuno, Carlos se topó con el titular: Guillermo bloquea el acuerdo para la residencia real. Dobló el periódico rápidamente antes de que Camila pudiera ver la portada. Pero ella ya había leído el titular y ninguno de los dos habló durante el desayuno. Su intento de protegerla llegó demasiado tarde, al igual que su promesa. Guillermo se enfrentó al bullicio exterior, optando por guardar silencio ante los periodistas. Hizo una pausa por un instante y luego continuó con su compromiso oficial sin responder. El deber había brindado una victoria fácil, solo una decisión difícil. Frente al Victoria Memorial, una anciana sostenía una fotografía de la reina. Dijo que la difunta reina habría querido que las reglas perduraran. Sus palabras se difundieron más rápido que cualquier comunicado oficial emitido por el palacio. Entonces Camila puso fin a las especulaciones con un mensaje público grabado. Confirmó que aceptaba la decisión del Consejo de conservar la residencia oficial. Su intervención logró evitar que la disputa se convirtiera en una guerra familiar abierta. Carlos respondió invitando a William y a Camilla a las recepciones. Quería demostrar que podían permanecer unidos tras la tormenta emocional. La resolución final llegó cuando Carlos entró en la recepción de Estado con Camila. Guillermo se mantuvo un paso atrás, mostrando respeto por el cargo de su padre. Carlos se detuvo, se giró e invitó a su hijo a acercarse para que se pusiera a su lado. El gesto fue pequeño, pero su significado constitucional era inequívoco. Guillermo había desafiado la decisión de su padre, pero había protegido a la corona. El Consejo de Propiedades Reales registró la residencia como propiedad protegida de la corona. Cualquier cambio futuro en la propiedad requeriría consulta y una votación documentada del Consejo. Esto garantizaba que un reinado no pudiera imponer sus condiciones al siguiente soberano. El futuro de Camila quedó asegurado mediante un acuerdo de vivienda vitalicia independiente financiado con fondos privados. Ella obtuvo seguridad, pero Carlos tuvo que afrontar las consecuencias de su error. El rey se disculpó con su esposa en privado antes de que comenzara la recepción. Admitió haber confundido posesión con seguridad durante sus primeras conversaciones. Le prometió algo que solo tenía temporalmente para aliviar sus temores. Le dijo que la honestidad le brindaba certeza sin ninguna ilusión. Guillermo se negó a proclamar la victoria, pidiendo que ninguna declaración la describiera como un triunfo. El futuro rey insistió en que la instrucción escrita de la difunta reina le otorgaba legitimidad. Días después, Camila entró en la residencia como administradora temporal de acuerdo con las normas. Canceló las modificaciones personales propuestas para honrar la historia de los consortes anteriores. Carlos protegió a su esposa Guillermo, protegió la corona y Camila aseguró su futuro. La devoción personal se había corregido antes de que se convirtiera en ley real permanente. La monarquía salió herida, pero aún en pie, gracias a la firmeza de Guillermo. Tuvo el valor de poner la mano sobre un documento y preguntar:
La princesa Ana retomó hoy su apretada agenda de compromisos reales. Continúa sirviendo al país con su característica dedicación discreta y disciplinada. El registro permanente en el archivo de Windsor permanece como un testigo silencioso. La casa de Windsor avanza hacia un futuro de gran disciplina. La corona se mantiene firme, protegida por quienes valoran las normas de la institución. Aceptaron que el deber guiado por la responsabilidad aún puede proteger a la monarquía. Esta firme resolución demostró que las normas deben perdurar siempre. El futuro de la monarquía permanece completamente seguro bajo su liderazgo.